Patología linfoide, parte 7. Bien, aquí podemos observar dos extendidos de sangre periférica. En el primero corresponde a una leucemia linfoblástica, en el segundo a una leucemia mieloide aguda, ¿no? Entonces la característica es que en la leucemia linfoide los núcleos son más condensados, no se notan nucleoles, el citoplasma es escaso y no conlleva granulaciones azurófilas. En cambio, en la de origen mieloide, morfológicamente los núcleos presentan nucleolos más evidentes, su citoplasma es ligeramente más delgado y presentan granulaciones, gránulos azurófilos. Esa será la característica morfológica, ¿no? Las leucemias son originadas a partir de células progenitoras hematopoyéticas. Su inicio en las leucemias obviamente es en la médula ósea, ocupan espacio y generan destrucción del resto de series, ¿no?, de la médula ósea roja. Es más frecuente en la niñez, en un 80-85% de los casos, y obviamente pueden estar involucrados precursores, ¿no?, en este caso linfoides y mieloides. De los linfoides ya hemos comentado en relación a las neoplasias linfoides como tal. Nos vamos a abocar a las mieloides, pero son muy similares en algunos casos. Por ejemplo, hay fatiga, palidez, pérdida de peso, infecciones repetitivas, hay epistaxis, ¿no?, a las mínimas contusiones y otro tipo de hemorragias, ¿no? Todo debido a anemia, por ejemplo, la fatiga, fiebre, hay diaforesis nocturna, pérdida de peso por la intensa proliferación celular y el gran metabolismo que tienen estas células neoplásicas, ¿no? Crecen en la médula ósea y eso genera dolor óseo también, ¿no?, por expansión. Va a haber neutropenia y secundarias de infección. Puede haber aumento del tamaño de los ganglios linfáticos y también de vaso y del hígado. Puede haber compromiso del sistema nervioso central en las leucemias, con parálisis de los nervios craneanos, cefalea, vómitos, convulsiones, incluso coma. Aquí podemos ver células mieloides y su citoplasma con varios gránulos, ¿no?, más toscos, llamados gránulos azurófilos. Bien, y los núcleos pueden ser incluso bilobulados, ¿no? Esa es la característica de ellos, ¿no? En la histoquímica todos son mieloperoxidasa positivos, ¿no? Incluso los bastones de agua positivos. El inmunofenotipo característico es heterogéneo en la leucemia mieloide, pero tiene varios antígenos, ¿no?, mieloides, como el CD3, CD14, 15, y el CD33 también es expresado por estas mismas células. El tratamiento básicamente es quimioterapia, ¿no?, y la primera fase, llamada de inducción, está destinada a buscar la remisión del cuadro. Posteriormente se aplica la intensificación de este tratamiento para producir una reducción adicional después de la remisión, y también se hace una fase de mantenimiento para mantener el cuadro en remisión. Se puede hacer profilaxis del sistema nervioso central, porque sabemos que invade el sistema nervioso central, juntamente con la quimioterapia, una aplicación intratecal de estos medicamentos, o bien quimioterapia sistémica más irradiación intracraneal. Entonces, recuerden que hay un compromiso del sistema nervioso central. Si no han respondido otras formas de tratamiento, entonces se plantea el trasplante de médula ósea, ¿no? Las leucemias mieloides en este caso nos interesan. Ya hemos mencionado que están asociadas la translocación 922, que es característica en forma de cromosoma Filadelfia. Resulta este gen, el BCR-ABL, que codifica proteínas que fosforilan varios sustratos y que son responsables del crecimiento y la proliferación celular. Más ejemplos de leucemia mieloide crónica: un mielocito y un metamielocito que podemos observar, ¿no?, con sus granulaciones bien notorias, un núcleo con su nucleolo bastante marcado. Las manifestaciones
siguen una evolución trifásica, una fase crónica que dura de manera variable, ¿de acuerdo? Es asintomática y, bueno, va a progresar luego en un lapso de 4 años a la siguiente fase que se llama fase acelerada. Aquí va a haber aumento del tamaño del vaso, los síntomas van a ser más frecuentes, va a haber fiebre, diaforesis, dolor óseo. Posteriormente pueden evolucionar a una fase de crisis blástica donde la leucemia se va haciendo más aguda y se caracteriza por un número creciente de precursores mieloides, sobre todo células blásticas en la sangre periférica y en la médula como tal, ¿no? En relación a la leucemia mieloide crónica, lo que se busca es una respuesta hematológica, buscar hemogramas normales, ¿no? Con reduciendo el cromosoma Filadelfia y eliminar ese gen que habíamos mencionado, responsable de todo este trastorno por la translocación, ¿no? Otro trastorno ya de los histiocitos como tal es la histiocitosis, ¿no? Y de eso nos interesa el más frecuente, la histiocitosis de células de Langerhans o histiocitosis X, abreviada de esa manera, ¿no? Obviamente estamos hablando de las células de Langerhans que están sobre todo en los epitelios escamosos, son células estrelladas que están en medio del estrato escamoso, listas para recibir los antígenos y luego migrar de este epitelio al tejido conectivo y del tejido conectivo a los ganglios linfáticos y entrar en contacto seguramente con los linfocitos B. Entonces funcionan como células presentadoras de antígenos básicamente. En la microscopía electrónica estas células presentan unos gránulos a manera de raqueta que se llaman gránulos de Birbeck, que son característicos, ¿no? La histiocitosis de Langerhans, de células de Langerhans, puede tener estas formas de presentación, unas unisistémicas y otra multisistémica. Las unisistémicas pueden ser unifocales y se llamará granuloma eosinofílico, o multifocales, y ahí hablaremos de la tríada de Hans-Schuller-Christian o la enfermedad de Hans-Schuller-Christian, ¿no? No son muy frecuentes, ¿de acuerdo? Y por ejemplo, la enfermedad de Hans-Schuller-Christian es unisistémica multifocal en niños entre 2 a 10 años de edad. Involucra el tallo posterior de la glándula hipófisis en la mitad de los casos, lo que condiciona una diabetes insípida. Entonces, diabetes insípida, exoftalmos y afectación de los huesos del cráneo, de la calota, entonces hacen la tríada, ¿no? De parte de la enfermedad de Hans-Schuller-Christian. Pueden ser también unifocales y unisistémicas. El granuloma eosinofílico va a afectar algunos huesos, es típicamente de niños un poco mayores y adultos, y afecta la cavidad de los huesos, sobre todo los huesos del cráneo, ¿de acuerdo? Y bueno, costillas y fémur incluso, ¿bien? La otra, que es la enfermedad multisistémica multifocal, también llamada enfermedad de Lederer-Seawell, es antes de los 2 años, generalmente niños afectados antes de los años, es muy raro en los adultos y tiene un pobre pronóstico, es bastante agresivo, ¿no? A los 5 años la supervivencia es baja, 50%, pese a una terapia agresiva, ¿no? La quimioterapia agresiva. Pueden haber en estos casos de Lederer-Seawell lesiones cutáneas parecidas a cuadros seborreicos, ¿no? Lesiones pulmonares, linfadenopatías, hepatosplenomegalia, lesiones destructivas del tejido óseo también. Y una forma especial de presentación es aquella histiocitosis de células de Langerhans que se presenta en el pulmón y se da en pacientes fumadores, ¿no? Si dejan de fumar, entonces se remite el cuadro también, ¿no? Característicamente son nódulos quísticos, lesiones nódulo-quísticas que afectan a los lóbulos medio y superior, ¿no? Así se ven esquemáticamente las células de Langerhans con hendiduras en manera de granos de café, ¿de acuerdo? Pueden acompañar a otras células
Y bueno, estas células de Langerhans tienen en la microscopía electrónica estos gránulos llamados gránulos de Birbeck. Así se ve un fondo, un tejido afectado por células de Langerhans, ¿no? Todas estas. Y obviamente puede estar acompañadas de otras células en su microambiente. Patología de bazo. Entonces, ya hemos hablado de ganglios linfáticos. Algo vamos a rememorar de bazo y de timo para concluir. Bien, el órgano es un órgano llamado hemocaterético por excelencia, es decir, es el órgano del cementerio de los glóbulos rojos y otras células elementos formes de la sangre que estén alterados. Tiene una relación muy cercana al hígado. Recuerden que la vena esplénica y la mesentérica superior forman la vena porta, entonces las enfermedades del hígado van a repercutir de manera retrógrada en la circulación, el drenaje de sangre del bazo, ¿de acuerdo? Puede existir un vaso llamado vaso accesorio fuera de la existencia del vaso normal, puede estar en el ilio o en otro lugar cercano, ¿no? Entonces, y puede tener las mismas enfermedades, desde los trastornos de hiperfunción, hiperesplenismo, hasta las neoplasias, este vaso accesorio. Este vaso accesorio puede presentarse, ¿no?, simulando masas de diferente tamaño, tumorales obviamente, ¿no? En la infección puede inflamarse el vaso por procesos infecciosos diversos, eso se llamará esplenitis. En algunos casos se generan distensión y reblandecimiento del tejido esplénico y, bueno, un vaso inflamado tras un traumatismo es bastante susceptible a ser rotura esplénica y obviamente con las complicaciones imaginables. Una de esas causas de procesos infecciosos es la leishmaniasis visceral, nosotros lo conocemos como enfermedad de Kala-Azar, ¿no? Entonces todos los gránulos corresponden a ese proceso. Puede haber infarto del bazo, ¿de acuerdo? Y generar zonas de necrosis de coagulación por isquemia. La drepanocitosis, recuerden, es esa precipitación tras la hipoxia de la hemoglobina S que altera la forma del glóbulo rojo formándolo en os, ¿no? De tal manera que también se afecta la permeabilidad y la adherencia de la membrana celular, lo que hace que haya mayor adhesividad de estos glóbulos rojos con hemoglobina S en la pared del endotelio. La circulación es más lenta y esa circulación lenta puede llegar a obstruir diferentes órganos y generar necrosis, ¿no? En este caso el bazo es el encargado de destruir a estas células, a estos eritrocitos en Hoz y pues va a generar seguramente estos focos de trombosis. Aquí podemos ver estos vasos en la pulpa roja y luego que va a generar muerte celular. Luego de la muerte celular tenemos inflamación y la inflamación se repara con fibrosis. Al final la fibrosis puede ser tan extensa que el órgano está reducido a un tejido fibrótico no funcional, ¿de acuerdo?, a lo que se llama autoesplenectomía. Entonces hablamos de enfermedades del bazo, ¿no? La circulación del vaso puede verse impedida en cuanto al vaciamiento de sangre de él, a lo que se llamará congestión esplénica, asociada seguramente a una cirrosis, que no puede pasar adecuadamente la sangre portal. Recuerden que la vena porta está formando una parte por la vena esplénica, entonces hay acúmulo y retención de sangre en la pulpa roja del bazo. ¿Eso qué va a hacer? Va a hacer que con el tiempo haya focos de inflamación, necrosis de coagulación, hemosiderosis, fibrosis y van a formar unos nódulos llamados nódulos sideróticos de Gamma-Gandhi, que son áreas necróticas con depósitos de hemosiderina. Todo por la congestión, porque no puede vaciar su sangre hacia el sistema venoso portal. Es sitio también el vaso de múltiples afecciones, como ya hemos visto, esplenomegalia por compromiso con linfomas. Recuerden, en este caso podemos ver cómo se compromete con el linfoma Hodgkin, o con el no Hodgkin, hay con aumento del tamaño del vaso, u otro tipo de neoplasias. ¿Ven? Todos esos nódulos corresponden a
parte del con metástasis, ¿no? Exactamente, o de otros tumores, ¿no? Adenocarcinoma en este caso.